Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bienvenidos a Zona Versus, claro que sí. Yo soy Natalia Y yo soy Wickerman. y recuerden que esto es un podcast para Ávila TV. Claro. Recuerden seguir las redes sociales Ávila TV, en Instagram como Ávila TV Suena y nuestro Instagram, que es muy importante que lo sigan a partir de ahora, Claro. Zona.versus. Versus. Claro que sí, por ahí estaremos lo que es compartiendo información adicional, extra, premium, plus y VIP, especialmente para ustedes los que estén suscritos. Y si quieren recomendarnos alguna cosa o decirnos qué les pareció, también está nuestro Instagram para eso. Claro que sí. Que estarán siempre apareciendo aquí en pantallita abajito porque para comunicarse con nosotros. Exactamente. Claro que sí, muchachos. Bueno, hoy de qué vamos a hablar, señorita Natalia, cuéntame. Bueno, señor Wickerman, Cuéntame. estoy pensando que hoy vamos a hablar sobre algo que a todos nos fascina y todos nos gusta, que son las historietas. Claro que sí, las historietas en forma general, en todas sus formas y colores y expresiones. Categorías y de todo. Claro que Porque sí. es que hay demasiadas. Uno dirá, bueno, las historietas son las historietas y ya, pero en realidad hay muchísimas cosas de que hablar sobre ellas. Claro que sí, claro. Lo curioso, ¿no? de eso es que primeramente dependiendo de la región del mundo, es como lo llaman. Eso me parece muy curioso y como curiosidad de la vida, se lo queríamos contar a ustedes también. Entonces, por ejemplo, originalmente lo que son las historietas, ¿verdad? Con ese concepto, nacen lo que fueron las historias de Mafalda, lo que fue Garfield y esos tipos de historietas que aparecían impresas en periódicos, que aparecían en las últimas paginitas. Por ahí se iba lo que son ese tipo de historietas. Ah, sí, bueno. Mira, yo recuerdo que Popeye era muy famoso, al menos a mi papá le gustaba leer Popeye. También. Pero ¿qué pasa del otro lado del charco? Por aquí, como dicen. Bueno, en realidad tenemos distintas maneras de decirle, porque dependiendo de cada región, pero en total, o sea, lo más importante es que cada región, su traducción es literal historieta. Por ejemplo, está el manga, el manhwa, el manga, que es el serial japonés, y todo es como el nombre para lo que son las historietas. Bueno. ¿Qué pasa? En China, por ejemplo, que es una curiosidad, que es que dependiendo de la región en la que estés en China, el manhwa, se puede leer de derecha a izquierda o como nosotros lo leeríamos, de izquierda a derecha. O sea, lo cual es una curiosidad porque uno diría, no, o sea, está este lado del charco, está el otro lado del charco, se leen de forma distinta. No, en realidad dependiendo de dónde estés, se puede leer de manera distinta. O también tiene otro nombre, por ejemplo en Hong Kong le dicen mangak. Sí, mangak. Perdonen mi acento. Sí, casi que jajaja. Pero bueno. Hay que hacer gárgaras ahí con la saliva. Discúlpenme. Es que yo intento aprender idiomas y a veces es difícil la pronunciación. Pero Sí, el mangak es en Hong Kong. Y desde eso, dependiendo en qué parte de China estés, puedes leerlo de manera distinta. Y lo más importante es que a ellos les gustan mucho los que serían las artes marciales mágicas. Que es, por ejemplo, que si respiración con tal posición y tal, que se ve en Avatar, aunque Avatar no es chino, eso es importante aclarar. Importante destacar, Pero, claro. por ejemplo, esos movimientos, esa manera de respirar, qué significa y todo, eso es muy común y lo que más suelen leer en China. Ok. Bueno, regresando a este lado del mundo, inclusive a varias otras regiones, existe también lo que son las novelas gráficas, que esas a mí personalmente son una de mis favoritas con lo que el cómic respecta, porque, bueno, por ejemplo aquí, aprovechando, tenemos esta llamada The Mountain is Madness, o La locura en la montaña. Sí, de Lovecraft. Exacto, de Lovecraft. Para los que no sepan, lo que son las novelas gráficas, porque más o menos podrán ver, las novelas gráficas son historias, ¿verdad? Mayormente basadas en libros clásicos, ¿verdad? Mayormente, claro. Libros clásicos que son adaptados a cómics de este tipo, de este ojo como lo están viendo por acá, ¿verdad? Ellos suelen ser más, llamarlo de una forma más digerible, ¿no? Para llegar a ese público nuevo que le encanta también imaginarse ya los dibujos y todo. Bueno, aquí ya tenemos ya esto. Muy bonito. Lo genial de las novelas gráficas es eso, que suelen tomar historias clásicas. Existe de Sherlock Holmes, Alice en el País de las Maravillas, que adoro Alice en el País de las Maravillas, El Hombre Invisible, La Odisea y muchísimas novelas gráficas hay por allí de lo que son esas adaptaciones clásicas, historias clásicas. No, vale, es interesante, debería aprovechar y leer también ese libro que está allí. Pero, a ver, ¿qué podría decir de mi lado del charco? Es como que, por ejemplo, está Corea del Sur,
que también está siendo muy famoso en lo que son los manguas últimamente, Ujú. que si podemos recordar, recuerdo bien, Bon Yosipudo, así, el Sipudo, pero Bon Yosipudo fue el antecedente, el antecedente de lo que sean los manguas de hoy en día, que hizo unas imágenes de un monje buscando la verdad con poesía. Entonces sería como los antecedentes de lo que serían los primeros manguas. Y es interesante cómo eso fue evolucionando y todo. Y ahora, hoy en día, podemos ver lo que son los webtoons, que también vienen de Corea del Sur, pero tienen una manera distinta de lectura. ¿Por qué? Porque se leen de forma vertical. Está adaptado para los teléfonos móviles, las tabletas y las computadoras, y tienen incluso algunas interacciones porque están hechas para la web, en lo que tiene algunos música, algunos tienen como incluso unas pequeñitas animaciones. Es muy interesante cómo eso se pudo evolucionar en el webtoon. Claro. Y que tiene la particularidad de que esta aplicación es de Corea del Sur para todo el mundo, pero cualquiera puede meterlo allí, pero es solamente en esa aplicación que se llama Webtoon. Bueno, fíjate tú, tocando todo lo que son los temas digitales, existe también una nueva forma de expresión de cómic llamado los webcomics. ¿Por qué son interesantes ellos? Lo particular de ellos, que son para redes sociales. Eso es lo interesante de ellos, porque ahora ya lo podemos ver tanto en Facebook, en Instagram, esos artistas que nos llegan a través de lo que son las redes sociales. Eso es muy interesante, honestamente, por el hecho de que abre esas posibilidades de nuevos creadores sin necesidad de tener que pagar adicionalmente o necesitar de esas grandes editoriales, como por ejemplo pasa con el cómic, que ya ahorita hablamos de ellos también, como que necesitarán de lo que es Marvel, DC Comics y otras grandes empresas que necesitarían para poder publicar sus cómics. O sea, eso es lo genial de lo que es los webcomics. Sí, o sea que también creo que también están como si en Instagram y en Facebook, creo que en las redes sociales. No, la verdad que me gusta mucho. Sí, totalmente. Bueno, de eso también, finalmente, como quien dice, del auge así, el extremista, así, donde está la mayor fama, son los cómics, que se podría decir los cómics clásicos. Que, bueno, por ejemplo, tenemos aquí otra vez. Tú puedes, dale, sí va. La escenografía. Y eso ustedes en este Avengers Assemble, o Los Vengadores Unidos, ¿no? Fíjense ustedes esta hermosura que ven aquí, esta realidad de lo que son los cómics ya actualmente, que son muy geniales en ese ámbito artístico, ¿no? De alguna manera. Que lo particular de ellos, por lo menos que son estos cómics ya de superhéroes, ellos tienen historias mucho más complejas, una gran cantidad de diálogos que inclusive las novelas gráficas no suelen ser tan grandes como estos. Claro que hay novelas gráficas también basadas en superhéroes, como lo son The Long Halloween de Batman, o El Regreso del Caballero de la Noche, o... Bueno, sé que estoy hablando mucho de Batman porque sí, leo muchos cómics de Batman. Sí, no puedo negar eso. Batman Hush, que también es un cómic súper bueno. Y nada, de eso a lo que son ese tipo de cómics que son muy interesantes. Y lo que me da risa, pero antes de tu última parte, si no me equivoco, te faltaría uno que es el más importante de ustedes, Loja, de aquel lado. ¿Cuál? Ah, sí, verdad. No, bueno, el manga, claro. que es lo que yo más disfruto, que es que, primero, antes que nada, quiero decir que el manga tiene la particularidad de cuando lo traducimos, puede significar dibujos irresponsables o garabatos o algo, y es como muy curioso que los llamen de esa manera cuando uno dice, hay muchísimo trabajo allí. Podrían también, así, en el lado criollo, dibujos chimbos, podría ser la traducción. Pero es eso, es interesante ver cómo los llaman, porque así, mira, podemos ver también aquí lo que es el manga, que también está en blanco y negro, pero es eso, dibujos chimbos no veo que sean como... Sí, suelen ser bastante realistas, honestamente. Incluso, dependiendo también hay estilos y todo, claro. Pero en este caso es cómo evolucionó también el manga, porque el manga, aunque comenzó desde hace mucho tiempo con los antecedentes, incluso creo que 300 años antes de Cristo, con la evolución de cómo se ha ido dibujando y todo, porque además estuvieron inspirados en lo que es Hokusai, que es el creador también del vocablo manga, que él hacía estampas. Por ejemplo, una de las más famosas estampas es la gran ola de Kanagawa, que es la que todo el mundo ve así, que ves la ola así azul llevándose.
Claro, claro, ¿Y cómo se ha inspirado todo eso para crear lo que hoy en día es el manga? claro. Y también es importante recalcar que el manga es algo que se volvió muy popular, fue posguerra. O sea, Ok. aunque ya ellos tenían sus propios mangas, tenían sus propias historias, fue posguerra que se volvió mundialmente conocido. Y quiero decir que dependiendo de cómo es el manga, también puede variar la forma en que se hacen, porque por ejemplo antes eran que sí, tipo caricaturas, tipo Garfield o Popeye, que sabes que uno decía, Ok. wow, esto parece muy americanizado, creo que tú me habías dicho esa palabra. Algo así. Tomaron esa forma de dibujo y la fueron evolucionando hasta Claro. lo que hoy conocemos como los ojos grandes, Claro. el Sí, cabello liso, es como un estilo de dibujo sí, importante. de hecho, si no me equivoco, hace tiempo había leído sobre eso y es el hecho de que Osamu Tezuka, Osamu Ajá. Tezuka, dependiendo de la pronunciación, porque es difícil pronunciar cuando uno es hispano y ve los nombres Yeah. escritos, Osamu Sí, Tezuka, sí, sí. el padre del manga, porque él, por ejemplo, lo que fue Astro Boy o ese que tenés allá, por ejemplo, La Ay, Princesa ya va, Caballero, déjame- que tiene esos ojos particulares, Perdóname, sonografía. que tengo entendido que se basó en lo que son las muñecas rusas que tenían esos ojos grandes Sí. así, entonces él tomó ese concepto para hacerlo, tengo entendido yo. Sí, aquí estamos viendo, a ver, la parte caricaturesca Sí. que uno dice, wow, me recuerda como a Popeye y todo, ¿no? Exactamente. De hecho, también lo otro curioso del manga, tengo entendido, es la forma de lectura, ¿no? Si se Ajá, pone sí, uno a sí. comparar uno con el otro, Bueno, es verdad, o sea, uno diría, no, vale, yo lo voy a leer así y de repente te leíste el final y es como, ¿por qué me estoy leyendo? Porque esto es el final, no les voy a mostrar el final para no spoilearles, pero es eso, es como se empieza de este lado que uno diría, porque el libro está al revés y en realidad es la primera página, mira aquí dice, ¿ven? Tomo 1. En cambio con el cómic es como una manera distinta de leer, sí, ¿no? sí, sí. Tengo entendido Porque- que, por lo menos, de este lado del mundo se lee normalito, de izquierda a derecha, en forma de Z. Sí, ¿Sabes? ok, ok. De forma tranquila, si es la señal del sol invertida, no importa. No, Bueno, no, eso- ¿qué pasa con esa particularidad, ¿no? De que cuando uno inicialmente lee cómics, te vienes normalito, tú lees tu cosa normal. Y después cuando pasas al manga, porque me pasó cuando leí manga hace tiempo, por primera vez Naruto, me enseñó bien Juega. que la lectura se tiene que hacer de otra forma. Claro. Una cosa también importante que me gusta siempre hablar de cuando uno hace comparación del cómic y del manga es el hecho de los dibujos. Es que ¿Sabes? sí. Los dibujos a mí personalmente y particularmente me encantan. Lo que es ambos, si me gustan, si no puedo decir que no, porque tienen un, una obra artística muy Claro. genial. Sí, sí. Sin embargo, sí, algo que me encanta de los cómics, como quien dice, es ese realismo que se mantienen en ellos. Claro, no puedo decir que absolutamente los cómics son así, pero cuando, por ejemplo, uno habla de esto, los Vengadores Assemble, por ejemplo, si se fijan acá, el realismo que se ve en los dibujos, a pesar de que se sabe que son caricaturescos, ¿no? Pero el realismo, mira este Tony Stark bello, hermoso con esa barba. Hombre, Ay, ¿verdad? mira eso, mira. Bellísimo Tony Stark, ¿ves? Entonces, ese realismo, inclusive a pesar de que uno sabe que este no es Robin Downey Jr., o sea, mira este Thanos, ¿eh? A pesar de todo, el realismo que se ve es muy genial. Que personalmente es una de las tantas cosas que me encanta del manga. Perdón, del cómic. Del manga. Que Es del del manga. Epa, epa, no me robes a mí. Me estás robando protagonismo. El coleado, coleado. Nada, eso es lo que es el cómic Bueno, realmente. Yo puedo decir que aunque yo no leo mucho cómic, pero el cómic tiene sus detalles así de belleza y todo, pero es que yo soy fanática del manga, o sea, a mí me gusta muchísimo el manga y tengo que defender el manga porque el manga tiene sus páginas de color. O sea, a ver, vamos a mostrar, este aquí, claro, son tomos especiales, pero tengo que defenderlo porque voy a mostrarlo acá. Podemos ver que este creo que era el capítulo 6 de Blood Lab, que tenía un tomo especial donde tenía unas páginas a color y se ve también los detalles, cómo son los personajes y todo. Claro, no es tan común como los cómics, pero tengo que defenderlos porque de verdad que el manga también tiene sus detalles, tiene sus maneras de dibujo muy importantes, o sea, muy bonitos, Claro. pero también tienen algunas cosas que se pueden parecer realistas. Claro. Y es impresionante también porque del lado del manga, muchas veces, más que todo, para decirlo, es solamente un autor, un escritor y un mangaka, o sea, un dibujante que se enfoca en eso. Ah, bueno. Y en cambio, tiene mucho trabajo, mucha importancia y tengo que defender eso porque no, el manga también. Sí, bueno, sí, ciertamente, sí, es algo súper importante destacar es el hecho de que
ciertamente los cómics suelen tardarse mucho en ser publicados, ciertamente, porque para poder traer esta calidad, que es algo que me encanta de los cómics, hay que esperar mucho, un mes, a veces hay que esperar 3 meses para que traigan un tomo, y son cosas que son importantes. Aparte de ese hecho, oye, siento que esperar por tener calidad, creo que funciona para mí. Para mí funciona. Por calidad, yo tengo lo mío. Bueno, Chévere. bueno, ya va. Es que, bueno, en el caso del manga generalmente salen semanalmente, pero también pueden variar a cada mes o cada trimestre, entonces depende allí. Pero también es que tengo que tienen muy buen material de dibujos, o sea, se enfocan mucho en la historia también, o sea, hay historias increíbles. Y es la manera en que también los mangakas se esfuerzan en que tengan siempre calidad en cada capítulo. Aunque siempre podemos ver decir que, por ejemplo, en Kimetsu no Yaiba hay algunas veces que uno dice casi que rayita y puntico, pero eso nos hacen reír y nos hacen buenos memes para la internet, ¿no? Y también tengo que destacar algo importante de el tamaño de los mangas, ¿sabes? La manera en que están, aunque podemos ver que aquí son totalmente distintos, el tamaño es muy parecido, a pesar de que este es algo especial, hay que tener en cuenta eso. Es muy parecido el tamaño y la manera en que salen. Claro. Bueno, ahí es donde sí que el tamaño importa. Estamos hablando de los cómics. Ya, este Ya. señor se está... Acaba de aplicar una Death Note. Aquí es una Death Ajá. Note. Ahí estamos. Listo. Chévere. Yoda, cálmate. Bueno, muchachos, de eso, continuando porque... Perdón, excusez-moi. Bueno, como hace un momento estabas tomando lo de los autores, que es algo también súper importante, que pasa con lo que es el manga y el cómic. Si hay algo que parece interesante del manga, es eso que tú acabas de mencionar hace un momento, que los autores, uno, simplemente es que siempre se encarga de hacer su historia. Mientras que en el cómic ciertamente no pasa así. Okay. En el cómic son distintos dibujantes, distintos escritores quienes toman al personaje o esa historia, como quien dice, y adaptan dependiendo de la generación. Por ejemplo, lo que fue Superman en su momento, en el momento inicial, no es el mismo Superman que se ve publicado actualmente, para nada es igual. Y de lo que fue allá a lo que es actualmente, ha pasado mínimo por 10 manos diferentes. Y te estoy hablando del mínimo. Y te hablo de escritores. Entonces, allí es algo súper importante. Y aparte de eso, es el hecho de que la filosofía que trabajan tanto los cómics como los mangas son muy diferentes, muy variados. Que ciertamente ahí es donde creo yo que es donde cabe ese público que a fin de cuentas lo consume. A mí me gusta mucho lo que son las filosofías de los cómics por el hecho de cómo tratan los superhéroes. ¿Sabes? La forma en la que ellos trabajan el hacer el bien, claro, dependiendo de la generación y dependiendo del escritor, que antes se vienen lo que son mis escritores favoritos, pero eso vamos a hablar ahorita. Ya. Calma, people, calma. Ya va, pueblo. Calma. Como es el meme. Nada, mentira. ¿Qué pasa? Que la filosofía, ¿no? Como tratan los cómics, es ese hacer el bien, ¿sabes? Pero de buena manera, trabajar en ello. Porque superhéroes no son solo ellos, héroes somos todos, pero hay que saber hacer las cosas. Esa filosofía que trabajan los cómics me gusta muchísimo. La verdad es que es muy bonito eso, o sea, me parece muy interesante, muy bonito esa filosofía. En cambio, el manga veo más que todo que depende del mangaka, de lo que él cree, de lo que ella también puede hacer, depende, porque por ejemplo, podemos ver a Sailor Moon, que es tremendo manga, o sea, que todo el mundo lo conoce, es un clásico ya, y tiene sus formas de escolaridad, de lo que vale el romance, pero también luego está Shingeki no Kyoji, que es Attack on Titan, que es la manera también en que ve a la humanidad, cómo se refleja y todo, y dependiendo de cómo quieren contar su historia, lo cuentan de una manera, dependiendo de lo mucho que crea el escritor en esa cosa, en esa filosofía que tenga, y me parece muy interesante todo eso. Hay que ser cuidadoso también porque uno sabe que los tiempos cambian y todo, entonces algunas cosas quedan obsoletas y todo, pero por ejemplo, una diferencia con el cómic que me parece de verdad una gran ventaja es que aunque tenga varios autores, siempre la historia se mantiene al pasar del tiempo y todo, y no muere con la generación. En cambio, el manga suele quedar un poco trancado y muy difícil de que
sigue avanzando, a menos que haya otra readaptación como Sailor Moon, que tiene Claro. otra adaptación más del anime. Caballeros del Zodiaco, Caballeros del Naruto, Zodiaco. Boruto, etcétera. Son Hay formas muchísimas sutiles de cosas. decir continúa. Exactamente. Continuará. Claro, claro. Y bueno, creo que también la filosofía depende de cada autor. Claro, Ahora bien, yo necesito que me dejes una recomendación de tu lado, ver de qué podría leer, qué podría buscar en los cómics y todo. Fíjate tú. Con lo que respecta a cómics, yo, por lo menos de escritores, yo tengo 2 escritores que son mis favoritos desde que comencé a leer cómics, que me di cuenta que sus historias son muy geniales. Lo que son Alan Moore y Frank Miller. ¿Por qué? De Alan Moore tenemos Kingdom Come, muy genial ese seriado de cómics. Tenemos lo que fue The Killing Joke, que fue el origen al Guasón, fue el primero que planteó el origen del Guasón. De Frank Miller, por ejemplo, tenemos Batman Año 1, insisto, yo soy súper fan de Batman y sí lo he dicho mucho, pero Frank Miller definitivamente fue el que conceptualizó a lo que es Batman. Batman Año 1, El regreso del Caballero de la Noche, que es una novela gráfica increíble y brutal para aquellos que quieran ver una historia súper buena, que por cierto de ahí sacaron para hacer Batman v Superman. Es muy genial esa historia. Wow, yo tengo que leer muchas cosas ahora porque es Batman sobre todo. Bueno, yo quisiera recomendarte de las Clamps. Hicieron Sakura Card Captor y ahorita están sacando su nuevo manga Sakura Card Captor, que de verdad que es genial. Yo soy fan, o sea, es que es mocona. Pero de verdad que yo lo recomiendo todo, aunque sé que es un clásico el anime aquí en Latinoamérica, pero a todos realmente siento que les invito a que lean también el manga nuevo, o sea, las nuevas historias. Tsubasa Chronic también es de mis favoritos. O sea, realmente los recomiendo muchísimo. Y es que siento que esas historias, por más que parezcan a veces cliché, porque mucha gente lo cree, valen la pena leerlas y darles una oportunidad y decir, ay, qué cuchi es todo esto, de verdad. No. Bueno, antes de finalizar, muchachos, muchachones, muchacheres, por ahí que nos están viendo, vamos a hacer lo que es algo llamado la pregunta random. Claro que sí. Y ahora, ¿en qué consiste esto, señorita Andalia? Explícame. Bueno. Mientras tanto, yo hago lo que me enseñó Tom en Tom y ya. Bueno, Wiki va a estar batiendo eso y cada uno va a sacar un personaje. Estos personajes se van a enfrentar a una pelea física. Pueden usar sus poderes, pero es una pelea física. Y ustedes deciden quién gana de esta pelea. Eso sí, no confío mucho de mi lado. A ver. Ok. Saque este primero. Ok, ahí voy. Ajá, aquí tengo el primero. Está chévere, está chévere. Recuerden que tienen que responder esto de la pregunta random en nuestras redes sociales, que es Ávila TV en YouTube, Ávila TV Suena en Instagram y en nuestro Instagram zona.versus. Claro. Entonces, que sí. dile Wiki, ¿cuál te tocó a ti? Trish. El que no sepa quién es Trish, la de Devil May Cry, la rubia ella de lentes, la de demonio, cazademonios, ella. Alucard. O sea, ¡qué tremenda pelea! Ya va. Ok, muchachones, eso lo van a colocar ahí, eso es tremendo. Ustedes van a eso sí, decidir bello, quién hermoso. gana. Claro, o sea, que recuerden, pero tienen que comentar en zona.versus en Instagram. Claro Recuerden que sí. hacerlo. Bueno, Bueno, sí, recuerden, Alucard versus Trish. ¿A quién le van ustedes? Hagan sus apuestas Así desde mismo. ahorita, ya que están viendo este capítulo. Vayan a las redes. Miren, él se está Yoda moviendo porque también quiere está ir a las emocionado. redes Yoda y se quiere está ir para emocionado. allá. Recuerden Bueno, responder. chicos, Muchas gracias. Nosotros somos. Yo soy Natalia. y yo Wickerman. Es Wii. Claro que sí. Hasta luego. Seguimos viendo.